Muy buenas noches. En esta oportunidad tengo el gusto de acompañarlos en lo que será nuestro apartado sobre la histología renal, la cual será fundamental conocer para apreciar lo que va a ser nuestro aparato de filtración glomerular, o sea, lo que va a ser los elementos que van a formar esta barrera de filtración que tiene nuestro riñón. ¿Ok? Entonces, para comenzar vamos a explicar un poco este esquema, en donde vamos a decir que en rojo, esta porción rojo que tenemos acá, vamos a tener lo que será nuestro ACE. ¿Y por qué ACE? Porque va a ser la manera en la que van a estar distribuidas esta red arteriosa. O sea, vamos a tener que en primera instancia, saliendo de nuestra arteria interlobulillar, vamos a tener nuestra arteriola aferente, ¿no? Que luego se va a dividir en una gran cantidad de capilares, que en este esquema solo pongo 4 para poder comprender mejor el esquema, pero van a haber una gran cantidad de capilares de 10 a 15. Vamos a tener que entonces, luego de nuestra arteriola aferente, lo que viene es nuestra red capilar. Muy bien. Y posterior tendríamos que estos capilares se van a unir para formarnos lo que va a ser nuestra arteriola eferente. Y entonces de esa manera tenemos una forma más simple de recordar en la disposición en la que se da esta red capilar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que va a estar pasando por esta red capilar, que obviamente va a ser sangre, pero ¿qué es lo que se nos va a filtrar? Bueno, se nos va a filtrar es el plasma. Entonces recordemos que nuestra sangre, ¿ok?, está compuesta por elementos formes, que serían sus células, eritrocitos, plaquetas, etcétera, y lo que va a ser el plasma. Entonces, estos elementos formes van a conformar lo que va a ser el 45% de nuestra sangre, o sea, que sería el hematocrito, y nuestro plasma va a estar formando el 55%. Muy bien, entonces, este plasma es lo que nosotros netamente vamos a filtrar. Muy bien, ok. Entonces tenemos que, ¿cómo se va a producir ese proceso de filtración? Eso se va a producir debido a que esta barrera de filtración tiene ciertas características. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que va a ser el endotelio, de lo que sería, vamos a enumerar, vamos a decir que tendríamos lo primero que hay que pasar es la red capilar. Muy bien. Luego tendríamos que pasar por esta porción de acá, que ya les diré el nombre. Luego tendríamos que pasar por acá. Y posteriormente, para llegar a lo que va a ser propiamente nuestro túbulo proximal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a dar? Se va a dar de la siguiente manera. Vamos a tener que el endotelio de este capilar va a revestir una característica, y es que este capilar, este endotelio, va a ser fenestrado, pero nosotros también tenemos que el resto de los capilares también son fenestrados. La característica de este es que sus fenestraciones, que serían estos espacios en blancos que podemos ver acá, son más grandes, entonces permiten el paso de ciertas sustancias. Entonces tenemos que estas fenestraciones de nuestro endotelio capilar se van a presentar con un diámetro de 20 a 50 nanómetros, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener aquí lo que va a ser nuestra transición del plasma. Recordemos que nuestro plasma está lleno de lo que va a ser nuestros electrolitos, nuestros electrolitos, va a tener proteínas, ¿ok? Pero ya que entramos en lo de las proteínas, vamos a aclarar algo. Recordemos que las proteínas tienen un alto peso molecular. Entonces, por lo menos proteínas como por ejemplo el fibrinógeno, que es una proteína de gran peso molecular, ella no va a poder atravesar estas fenestraciones, entonces por eso no va a formar parte de nuestro filtrado. Tenemos también las globulinas, son proteínas de alto peso molecular que no pueden pasar, pero la albúmina, por su pequeño peso, ella puede llegar a atravesar en una
ínfima cantidad, de verdad una cantidad miserable y que no es resaltante fisiológicamente, ella puede llegar a atravesar las fenestraciones y pasar en un porcentaje a lo que se va a llegar a filtrar. Ese rango en el que ella se puede llegar a filtrar es tan solo de un miligramo de lo que ella normalmente se encuentra en plasma. Muy bien, entonces tenemos que en gran cantidad lo que va a pasar por estas fenestraciones va a ser todo aquello que tenga un peso molecular o un diámetro menor a 40 angstroms. Aquello que tenga un diámetro mayor a 40 angstroms no va a poder pasar por lo que va a ser nuestra barrera de filtración glomerular. Por ende, nosotros podemos deducir acá que las proteínas, por tener este alto peso molecular, no van a formar parte de lo que va a ser nuestro filtrado, ¿ok? Ni las proteínas, ni las células, porque dijimos que lo que se filtraba era el plasma, no los elementos formes, nada de esto se va a poder filtrar. Muy bien, ahora vamos a tener que, ya hablamos de lo que iba a ser nuestra barrera nuestra red capilar, el endotelio de esta red capilar, decíamos que era un endotelio fenestrado, con fenestraciones de 20 a 50 nanómetros de diámetro que permitían el paso selectivo de electrolitos, glucosa, urea, pero que no permiten el paso de moléculas que posean un diámetro mayor a 40 angstroms. Muy bien, entonces entramos en lo que sería nuestra segunda fase, que es lo segundo que nosotros tenemos que pasar para poder llegar a ser parte de ese filtrado. Nosotros tenemos que pasar esta estructura de acá, que se denomina membrana basal del endotelio o membrana basal glomerular. Esta membrana basal va a tener unas características que hay que resaltar, y es que ella va a estar compuesta por vamos a decirlo primero de esta manera, ella va a tener en el medio de esta membrana basal, vamos a tener lo que va a ser una especie de línea oscura, muy oscura, que va a ser nuestra lámina densa. Muy bien, nuestra lámina densa. Y lo que encontramos por encima de la lámina densa va a ser nuestra lámina rara interna, y por debajo lo que va a ser nuestra lámina rara externa. Muy bien, entonces, ¿por qué esta es interna y esta es externa? Porque si nos ubicamos un poco, esta porción de acá es como lo que se está saliendo de nosotros, es lo que está yendo a ser parte de la orina, de lo que vamos a excretar, entonces es lo que está como un poco más alejado de esta porción de acá, que es lo que está propiamente adentrado del organismo, que sería nuestro endotelio capilar. Entonces, por eso esta es nuestra lámina rara interna y esta es nuestra lámina rara externa. Pero esta lámina rara externa posee una característica, ¿ok? Y es que a ella van a estar adosadas estas células que podemos ver acá, que son los podocitos, ¿ok? Podocitos, los cuales van a tener estas estructuras que podemos ver acá, bien, que son como una especie de deditos, ¿no? Serían como los deditos de los podocitos, y esos deditos se llaman pedícelos, ¿ok? Estos pedícelos también forman lo que sería otra barrera de filtración, porque ellos tienen un diámetro de aproximadamente 20 nanómetros, ¿verdad? Entonces ellos no permiten que si de casualidad llegó a pasar algo por aquí, por nuestra fenestración endotelial, llegó a pasar algo y atravesó nuestra lámina densa, estos pedícelos aún todavía le complican el paso a ser parte de nuestro filtrado glomerular, ¿ok? Porque ellos van a presentar este diámetro específico que moléculas mayores a este diámetro no lo van a poder atravesar, ¿ok? Entonces vamos a tener que
estos pedícelos, entonces les decía que tenían, eran parte, eran los deditos de nuestras células podocitas, de nuestros podocitos, y tenían esta función de ser otra barrera de filtración. Muy bien, entonces vamos a acotar algo importante de la estructura de esta barrera de filtración que eran estas células podocitas, que es que ellos van a presentar una serie de proteínas, ¿verdad? Una serie de proteínas que le va a permitir contraerse, o sea, unirse más. Imaginemos que los podocitos están entrelazados de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando ellas quieren filtrar, ellas se abren, pero cuando estas proteínas se contraen, ellos se cierran de esta manera, como una especie de deditos, y no permiten el paso de absolutamente nada, ¿ok? Entonces, vamos a tener que las proteínas que vamos a ver actuando ahí, les voy a ampliar un poco este dibujo que hice acá, van a ser la nefrina, ¿ok? La nefrina dándole el soporte a esa estructura. Vamos a tener lo que va a ser la podocalixina, haciendo como el papel de compuerta, porque ella es la que se va a abrir y cerrar para permitir el paso o no de las sustancias. Entonces tenemos esta nefrina que le está dando el soporte a esta compuerta que decíamos era la podocalixina. Pero todavía necesitamos a alguien que haga ese empuje, alguien que me abra o me cierre esta compuerta, alguien que haga que esta estructura de la nefrina pueda moverse. Y esos van a ser, vamos a ponerlo en especie de muñequito, vamos a tener como unos muñequitos que me están jalando, ¿verdad?, para que se abra o cierre la compuerta, y no van a ser otros más que la actina. Nuestra proteína actina ya se va a encargar de abrir o cerrar lo que va a ser esta estructura, para que entonces se pueda dar el paso o no de las sustancias que el organismo requiera en ese momento. Eso va a trabajar dependiendo del requerimiento biológico que se tenga. Entonces, ¿qué más es importante acotar acá? Bueno, vamos a tener que también quiero mencionarles que ahí esta lámina densa, en esta porción, ella va a estar formada por lo que va a ser es nuestra membrana basal endotelial en completo, va a estar formado por un glucocáliz, ¿ok? O sea, van a ver, va a estar formada por lo que va a ser el ácido ciálico, y van a estar formando como una especie de cóctel de proteínas, que sería este glucocáliz que les recordaba. Entonces recordemos que las proteínas tienden a tener cargas negativas. Entonces esas cargas negativas, recordemos que si tenemos un gran número de proteínas, esta membrana va a estar cargada de manera negativa, ¿ok? Entonces, si tengo por lo menos el paso logró pasar nuestra albúmina, ¿verdad? Pero nuestra albúmina, recordemos, viene con una carga negativa. Entonces esa albúmina, ¿qué va a pasar? Va a ser repelida. Esta carga negativa de acá va a sacar la carga negativa que está entrando. Entonces esta es otra manera que tiene nuestra membrana de filtración para prohibir el paso de lo que van a ser nuestras proteínas, como también podrían ser otras estructuras de carga negativa. Entonces vamos a tener que eso era propiamente por lo cual nuestra membrana basal del endotelio glomerular iba a estar cargada de manera negativa, porque está compuesta por un gran cóctel de proteínas, glucoproteínas, glicoproteínas, perdón. Vamos a tener lo que va a ser el ácido ciálico, y vamos a tener algo muy importante, que es que esta lámina densa, recuerden que mencionábamos, tenía esta porción oscurita, era la porción oscurita en el medio de nuestra membrana basal. Esta lámina densa va a estar compuesta por un tipo de colágeno, que va a ser el colágeno tipo 4, ¿ok? Entonces tenemos nuestro colágeno tipo 4, el cual va a estar haciendo como la estructura de este colágeno es una triple hélice. Muy bien. Entonces él hace una triple hélice y en su extremo terminan en unas cabezas como especie de globito,
¿ok? Entonces este colágeno posee la característica de que esta terminación en estas cabezas en tipo de globito se va a denominar dominio, ojo con esto, dominio no colágeno, ¿ok? Entonces va a ser el dominio glomerular no colágeno de nuestro colágeno tipo 4 que encontramos en nuestra lámina densa. ¿Y qué es lo importante de mencionar acá? Bueno, que hay algunas patologías en las cuales hay anticuerpos que nos atacan estos dominios glomerulares no colágenos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ocurre esta reacción inmunológica, que este ataque a estos dominios, se ve comprometida nuestra estructura de filtración. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos comprometida la estructura de filtración, o sea, esta arquitectura, si nosotros tenemos un problema a nivel de nuestra lámina densa, nuestro paciente va a tener un problema a nivel de lo que va a ser nuestra filtración. Entonces, por eso es importante recordar que en esta patología que se denomina glomerulonefritis antimembrana basal glomerular existe es debido a que hay anticuerpos que actúan a nivel de este colágeno tipo 4 que nosotros tenemos presente a nivel de nuestra membrana basal. Entonces es por eso que esos pacientes pueden llegar a presentar problemas a nivel de nuestra filtración. Muy bien, acá nos salimos un poco del tema, pero me pareció importante acotarles esa información. Entonces, para seguir, tenemos que, también es importante mencionar que vamos a tener unas células que se van a encontrar entre los capilares, como podemos ver acá. Acá tenemos un capilar, otro capilar, y en el medio de él tenemos unas células que se denominan células mesangiales, ¿ok? Forman parte de nuestro aparato glomerular, ¿ok? Entonces, estas células mesangiales tienen una función muy importante porque ellas se encargan de que si todavía llegó a atravesar, estos capilares también son fenestrados, por supuesto, si algo llegó a atravesar mayor del diámetro deseado o algo que a nosotros no nos interese filtrar, nosotros vamos a tener y esas células se van a encargar de fagocitarlo, además de que van a tener una función muy importante que va a ser una función de contracción. Entonces, al ellas contraer, ellas van a generar que estos capilares se contraigan y al reducirse, se va a reducir lo que va a ser nuestro flujo, ¿ok? Entonces, por ende, se va a reducir lo que va a ser nuestro filtrado. Muy bien. Entonces, bueno, eso era lo más importante de mencionar a este nivel. Entonces, vamos a pasar a hablar un poco rápidamente de lo que va a ser una estructura muy importante que es la mácula densa, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a hablar de esta mácula densa y vamos a decir que esta mácula densa va a ser la unión, ¿ok? Va a ser la relación que tienen las arteriolas de nuestro glomérulo, las arteriolas de nuestro glomérulo con lo que va a ser el túbulo distal, si pueden ver acá. Entonces aquí tendríamos nuestro túbulo colector, nuestro túbulo proximal y este sería nuestro túbulo distal. Y en este punto en el que se relacionan el túbulo distal, específicamente la mácula densa, con nuestra arteriola de nuestro glomérulo, es lo que nosotros denominamos el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? ¿Y qué va a ser este aparato yuxtaglomerular? Van a ser una serie de células especializadas que vamos a encontrar entre nuestra mácula densa y nuestra arteriola, encargadas de la producción de lo que va a ser nuestra renina, que recordemos es una enzima encargada de dar la producción de nuestra angiotensina tipo 2, ¿ok? Entonces, a este nivel, en esta mácula densa, en esta relación, están estas células
vamos a tener estas células mesangiales extraglomerulares, porque recordemos que las que tenemos aquí entre el glomérulo propiamente, entre los capilares, van a ser nuestras células mesangiales, y estas serían las células extraglomerulares porque están por fuera. Entonces estas células mesangiales extraglomerulares lo que hacen es que reciben esta instrucción de, ellas van a tener, ellas van a tener lo que van a ser unos canales, unos receptores para nuestra angiotensina tipo 2. Entonces, cuando en esta mácula densa ocurre que hay una disminución de sodio o una disminución del líquido que está transcurriendo por acá, se envía la señal a nuestro aparato justaglomerular de que se produzca más renina, y al producirse más renina, tenemos que se va a producir más angiotensina 2. Entonces estas células mesangiales extraglomerulares captan la angiotensina 2 y se produce la vasoconstricción, ¿ok? Que recordemos va a ser mayor a nivel de nuestra arteriola eferente. Entonces se crea como un flujo retrógrado, se concentra más nuestro filtrado y pasa mayor filtrado hacia nuestro túbulo proximal. Muy bien, entonces tenemos que eso va a ser propiamente lo que va a ser nuestra mácula densa, va a ser esta relación que permite que se avise a nuestro aparato justaglomerular la producción de lo que va a ser nuestra renina, para que se produzca mayor cantidad de angiotensina tipo 2. Bueno, con esto terminamos nuestro apartado de histología, y en el próximo estaremos hablando de lo que será el ultrafiltrado tubular de nuestros riñones. Muchas gracias una vez más por su atención. Recuerden suscribirse al canal. Bueno, hasta luego.